Pérez. En estos momentos, hoy, se están reuniendo tanto en Bruselas como en la Unión Británica, el Reino Unido, los europeos, los países europeos, los 27 de la Unión Europea, etcétera, para plantear el rearme de la Unión Europea. Yo estoy aquí con una persona que quiero que me hable. Entre los temas que vamos a hablar, ese es uno, que es el almirante retirado Sigfrido Páez Pérez. Gracias, almirante. Gracias, doña Consuelo, a usted y a los amigos televidentes que siguen día a día la hora de Consuelo. Gracias, no, yo sinceramente se lo agradezco que usted esté aquí con nosotros. Siempre ha sido muy estimado. Muchas gracias. Usted lo sabe. Bueno, vamos a comenzar ese panorama un poco mundial del rearme de la Unión Europea, la situación con Trump, Ucrania, entonces que sí, que no, que va la paz, que no va, se tiraron drones. ¿Por dónde usted ve que va esa situación mundial? Realmente es preocupante el hecho de uno ver que países como la Unión Europea, como usted acaba de decir, comiencen a tener que ver la posibilidad de ellos armarse o rearmarse, porque ellos entienden que no pueden contar con una nación como Estados Unidos para el apoyo en la defensa de lo que es el hemisferio o los hemisferios o el comando central, como le llaman ellos, al comando de Estados Unidos en Europa. Pero también hay que entender de que ellos sienten cierta amenaza por parte de lo que es la nación rusa y dentro de lo que es las grandes potencias. Ella es una. Cuando en el año 90 la gente pensó que se derrumbó el muro de Berlín, sí, en el 89, la gente pensó que la Unión Soviética iba a ser ya un sueño. No, siguió siendo una potencia militar y mundial. Y se reorganizó de tal manera que entró en un proceso que vemos ahora que hay un proceso, vamos a llamarle así, de recuperar ciertos espacios que habían perdido, por el hecho de que hay que entender que las potencias, las grandes potencias pueden a veces, entre comillas, vamos a decirle así, abusar de la opinión de un país pequeño. Sí. Pero no pueden abusar de la opinión de un país grande, de un país poderoso. Claro. Entonces, como tal, hemos visto que en el caso de Ucrania, que fue empujada, la Unión Europea también le ayudó a eso, a empujar a Ucrania hacia las fronteras rusas. Exacto. Provocó también que en este caso el presidente de la Federación Rusa, vamos a llamarle así, Vladimir Putin, también provocara una situación bélica de tal manera que se entendiera de que ellos están ahí. Porque realmente hubo un acuerdo a raíz de la caída del muro de Berlín, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, de que la OTAN no iba a proyectarse hacia el este. Hacia el este, hacia Rusia. Quedó siendo una potencia, a pesar de que ellos tuvieron que vender muchísimos armamentos que estaban obsoletos, pero realmente ellos provocaron y en el tiempo han demostrado que se han rearmado. Entonces, como tal, ahora en el encuentro que hubo en estos días el presidente Donald Trump con Vladimir Putin, en el cual el mundo se ha quedado en babia porque no sabemos qué realmente se habló. Así es. Y que han salido a relucir ciertas actuaciones, producto de lo que se ha dicho. Entonces, crea preocupación el hecho de que ahora vemos a una comunidad europea, una Unión Europea, buscando la manera de cómo rearmarse para, primero, tener su garantía de defensa, pero también tener su garantía frente a la Rusia, que quiere expandirse hacia el oeste, buscando una manera de tener una zona de seguridad frente a sus fronteras occidentales. Lo que hizo, usted como militar, usted compararía esta situación, son diferentes, pero por ejemplo, cuando la Unión Soviética, era la Unión Soviética con Nikita Khrushchev, que quería colocarle los misiles a Estados Unidos en Cuba, que Kennedy le dijo, hasta ahí llegaron. Bueno, esto es un asunto muy parecido. Muy parecido a este. Claro, el hecho de que los 13 días famosos, aquella de cuando Kennedy, en el hecho del cerco hacia Cuba, por los misiles que estaban creó una situación mundial que estábamos al borde de una crisis, de una guerra mundial. Vamos a llamarle crisis para... Sí. Pero esto también está provocando o nos está empujando a ellos y esperemos
que la falta de liderazgo mundial asuma, o sea, o que aparezca unos cuantos líderes que entiendan con cabeza fría de que estamos empujando al mundo a una situación muy difícil. Y no solamente Oiga la cuestión de eso. Ucrania, sino también la cuestión que usted está viendo de Israel De con Gaza. Israel, O sea, bombardearon anoche también otra vez. en Gaza. Está en Gaza y los muertos y todo. Y lo que quieren es sacar los gacetíes de ahí, que se vayan a África, a Somalia o a otra parte o al Sudán, pero que se vayan de Sí, es lo que preocupante, queda. es preocupante lo que está sucediendo en el mundo y nos estamos preocupando mucho más porque anteriormente las noticias llegaban en un 5% limitadas, ahora no. Sí. Ahora tenemos, por más pequeño que sea una persona, por más letrado que sea, en un teléfono celular tiene toda la información Toda del la mundo. información del mundo. Entonces ya hay una preocupación real en toda la población mundial de lo Así que está mismo pasando. es. Bueno, usted fue ministro de Defensa dominicano en 2 ocasiones, tanto con el doctor Leonel Fernández como con Danilo Medina. Pero también usted fue director del DNI. Y usted dio unas declaraciones muy interesantes, que las tengo aquí, por cierto, sobre el DNI y la ley 101-24, que plantea, usted decía, tenemos que modernizar el DNI, no es el DNI de Trujillo, no es ese DNI, hay que modernizarse, hay que cambiar, y usted daba una serie de pautas para que ese organismo de seguridad del Estado pues se modernizara. Usted mantiene todavía esa posición porque todo se cayó, todo se derrumbó. Es lamentable, ¿No? sí, es ¿Verdad? lamentable que se haya dejado o se haya engavetado, vamos a llamarle así, Sí. lo que ha sido este proceso y este proyecto que fue sustituido no, sino que no se llevó a cabo su ejecución total, a pesar de que a veces se había publicado. Sí. Y es el hecho de que el DNI obligaba a modernizarse en virtud de que la ley anterior era del año 1978, Okay. era la ley 854, y esa ley solamente tenía una página y media. Oh my God. Una Una página y media. Creo que son 7, 8 artículos solamente, y en el cual hay que entender que en su momento pudiese haber logrado alcanzado sus objetivos. Pero República Dominicana del año 96, 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20, 24 es totalmente diferente. Claro. República Dominicana ahora es el líder de todo el Caribe insular. Y es el líder, República Dominicana. Y parte de Centroamérica. Óigame eso. O sea, República Dominicana es el país de mucho más exigencias respecto a lo que es su seguridad y cómo minimizar los riesgos. Porque es el país que, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un país que está en el centro del Caribe y que tiene como frontera Haití. Entonces, eso provoca de que tengamos una ley, una legislación que esté acorde. Hay que recordar, hay que recordar, en el año 78, bueno, yo llegué al DNI el año 96 con la misma ley. Y el DNI tenía 5 o 6 departamentos internos o secciones. Ahora no, ahora solamente internamente hay como 7 o 8 departamentos dentro del DNI que se han modernizado, que se han ampliado. La población del DNI ahora debe ser 10 veces lo que era en aquel momento. Sí. Porque hay que recordar que el DNI requiere de información estratégica para entregarle al presidente informes de inteligencia que puedan en el presidente provocar de que tome las mejores decisiones. Sí, entonces, claro. República Dominicana no es un país que estaba cerrado en su momento, es un país que está muy abierto, es un país que todas las amenazas que hay actualmente se han magnificado en la época. Hay que recordar que en el año 96 y en el año 78, 82, la problemática haitiana no era como la que está ahora. La problemática de la droga no es como está ahora. La problemática del tránsito internacional no es como está ahora. Exacto. La problemática de las armas no es como está ahora. O sea, que es perentorio que el DNI tenga una legislación que esté acorde a los momentos actuales. Pero parece entonces, porque hubo una oposición por algunos artículos. Sí, claro. Yo recuerdo. Hubo una oposición hasta de la prensa, de nosotros en la prensa, sí, claro. Porque entonces que los periodistas, que los periódicos tenían que...
Y eso se había discutido como que no iba a pasar. Pero lo que se hizo fue, como usted dice, engavetarlo todo. Totalmente. Y de ¿Usted hecho, cree que deberían volver a sacar? Esto es totalmente. necesario modernizar el DNI. Es que solamente, yo dije en ese momento, Sí. que no había que ni siquiera ir al Tribunal Constitucional, ni hacer una convocatoria de sectores de la prensa, simplemente era solicitar y cambiar los artículos que estaban haciendo o motivaban a preocupación a la prensa dominicana. Que estaban señalados los Totalmente. artículos, estaban todos señalados. 11, 12, 23, 24, que eran 4 o 5 artículos. 4 o 5 artículos. Que realmente, yo decía en su momento también, de que la esencia del DNI o de una organismo de inteligencia, sea cual sea, es lograr la información, no importa por qué vías, lograrla. Ahora bien, obligar mediante una ley a una persona a darle una información, o sea, viola totalmente la Constitución. Exacto, no es obligar a la gente. Exactamente. Usted, el DNI puede conseguir su información como crea que puede conseguir la información, pero no coger a una persona o a un periodo. Ustedes tienen que... No. Así no. Es que es muy fácil. Exacto. Eso así no. empujaría a que fuera algo cuasi una dictadura. Por el hecho de que tú no puedes obligar a una persona, a un periodista que tiene su fuente, a obligar que dé su fuente y obligar la información. No, es cómo yo puedo conseguirla. Por cualquier método, no importa. Porque los métodos que tú puedas conseguir la información son inmensos. Entonces, ahí es que está el reto. Porque es muy fácil. Yo siempre he dicho que gobernar bajo dictadura o con fuerza es fácil. Así, eso sí. Difícil es gobernar en democracia. Donde tú tienes que requerir de ciertos aspectos de lo que es la vida cotidiana, pero respetando los derechos de todo el mundo. Claro. Hay una situación que la estoy vinculando, porque que me llamó la atención, el que yo dije, pero ven acá, nos quedamos con la discusión del DNI, se discutió y entonces se queda en el aire, como otras leyes que también se han quedado en el aire. Claro. Se discuten, hay oposición, en lugar de llegar a un consenso o a una, nada, se elimina, como esa del DNI, ya se eliminó, abul. Siendo necesaria, como usted lo ha explicado. No, y que ya la ley no existir, volvió a ser departamento. Departamento, así mismo debería ser una dirección. Óigame, empezando también por ahí, claro. que eso para nosotros equipararnos, entonces un departamento con lo que viene a ser la seguridad en otro país, o sea, cómo manejarnos con esa diferencia. Claro, claro. ¿Verdad? De hecho, el mismo DNI ahora internamente tiene muchos departamentos. Sí. O sea, que tenemos un departamento nacional de inteligencia que tiene muchos departamentos internos. Eso debería volverse a traer totalmente a colación. Vamos Para a ver mí sería un gran servicio que le hiciera el gobierno a tomar esa ley y eliminando esos artículos, publicar esa ley o por lo menos aprobarla de tal manera que el DNI tenga una ley que pueda ajustarse a lo que son los compromisos, así como también las responsabilidades de ese y la modernidad. La modernidad. Como usted dice, aquí tengo yo, me mandaron la foto de 2 individuos que son militares, que son los que estaban traficando desde hacía 5 años las armas de Estados Unidos aquí y de aquí a Haití. Sí. Salimos casi todos los días ahora en el Le Novelista, en el periódico Le Novelista. Las armas que llegaron de República Dominicana, las armas que llegaron de República... Yo siempre he dicho que el hecho de estar en el centro del Caribe es una ventaja geopolítica, es una ventaja, bueno, de hecho tenemos ahora mismo más de 10 millones de visitantes. Sí, no sé cómo le llaman, visitantes, turistas, como quieran llamarle. Sí. O sea, que eso naturalmente, a pesar de que es beneficioso para el Estado y para el país, sí, tiene sus riesgos. Son muchas personas pero tenemos una frontera con Haití. Que Haití no es porque sea el país más pobre del hemisferio, es que en Haití el 70% de los haitianos están indocumentados en su propio país. En su propio país. Hemos visto, inclusive los últimos... Eso es importantísimo, eso que usted está para mí diciendo, eso es lo primordial. Primordial. Así mismo es. Hemos visto con algunos países, algunas naciones que no conocen la realidad dominico-haitiana o la realidad de Haití, a veces cuestionan a la República Dominicana cómo se maneja frente a Haití. Y ellos dicen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en Miami, hay muchos haitianos. Hay haitianos en Francia, hay haitianos, bueno, hace 2 o 3 años en Chile estaban recibiendo los haitianos y realmente fue una situación que provocó
apenas con 2 o 3 mil haitianos. Provocó Sí. situaciones de preocupación política en Haití. Terrible, hubo que Pero, doña sacarlos. Consuelo, esos haitianos que dicen ellos que están allá, todos tienen pasaporte, todos están documentados, los de aquí no. Pero Yo ahora, le eso que usted está pediría, diciendo es importante porque a mí me han dicho que salen con un pasaporte y totalmente, que pasan por aquí. sí, porque son documentados. Eso es lo que salen con sus pasaportes, son documentados. Cuando usted llega a un país, se llama Consuelo de Pradera, usted es Consuelo de Pradera. Sí. O sea, usted no va a llegar allá, aquí estoy yo. Claro. ¿Quién es usted? Nadie sabe quién es usted. Yo quisiera ver qué país del mundo, por más democrático que sea, como vamos a suponer Francia, que son de los principales responsables de lo que ha sido Haití, Así que es. acepte a una persona de cualquier nacionalidad sin documentos. Sin documento. No lo va a aceptar. Nunca. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros los dominicanos frente a Haití. No es el hecho de que sepan van por el hemisferio, ni que tengan problemas, que eso es una problemática también. Es que son indocumentados en su propia nación. Y eso nos lleva a nosotros a una situación de indefección, vamos a llamarlo Totalmente. así. En el sentido, un crimen, no sabemos ni quién lo hizo, ni dónde está. Solamente podemos saberlo porque alguien lo conozca. Porque alguien lo conozca. Solamente. Sin embargo, yo creo que, yo lo he señalado en varias ocasiones, en una de las ruedas de prensa que hace el presidente Luis Abinader, los lunes, que se llama la semanal, Sí. yo le pregunté al presidente, ¿por qué es que tenemos una cantidad de motoristas, de guagüeros, de camioneros, de lo que usted quiera, de carros, empresas de guagua, de servicio de autobús, trayendo haitianos ilegales para acá? Eso es el pan nuestro de cada día. Entonces los choferes a veces los atrapan y salen huyendo y se apean 15 de un carro de este tamaño. Lo sabemos. Entonces yo le pregunté al presidente la ley de trata también. Una ley de trata, esa es otra, que tenía una serie de cuestiones, De tecnicismos. de tecnicismo, que nos obligaba a nosotros a que si entraban estas personas por ley de trata, teníamos que asimilarlos aquí en el país, darles refugio, casa, comida, trabajo, escuela, salud, todo. Y entonces aquello se convirtió también, al estilo de la ley del DNI, en otra natimuerta. Así mismo. ¿Verdad? Que era imposible cumplirla. El presidente me dijo, cuando yo le dije, presidente, esta trata que hay, porque la hay. Esta era una ley hecha en Estados Unidos, para que nosotros sí. como son todas las cosas. Pero el presidente me dijo, sí, hay que hacer la ley de trata y ser más rigurosos. Y ser más, vamos a decir, las sanciones tienen que ser mayores para que se acabe de entender que no puede seguir esta vaina de estar trayendo toda esta gente para acá. ¿Usted está de acuerdo con eso? Con que la ley de trata habría que modificar esa parte, pero que también debe ser aplicable, claro que sí. El presidente me dijo que para mediados de año a lo mejor se presentaba la ley de trata. Sí, ojalá, por el hecho de que, como usted acaba de decir, son leyes que son impuestas y muchas veces se llevan a un país donde es imposible hacerla cumplir totalmente, por el hecho que es muy cómodo Estados Unidos o cualquier nación, llámese México, Venezuela, quien sea, cual que sea, hablar de trata de personas cuando hay 5, 10, 15, 20, 50 que puedan entrar a un país como República Dominicana que tiene 390 kilómetros de frontera, en un país en el cual se pasa a pie. O sea, y hemos visto, se pasa a pie. En los últimos 30, 40 años hemos visto que ha estado la MINUSTA ahí metida en Haití, no ha logrado hacer nada. Entonces, realmente, el futuro de Haití es totalmente incierto, y más con la situación de las bandas que están ahora dominando los diferentes sectores de la vida nacional en Haití, y que con un gobierno que realmente carece de las herramientas necesarias para poder mantener el control de la población y sus recursos. Sí. Entonces, como tal, hay que entender que República Dominicana debe prepararse para a futuro tener un buen diseño de política de seguridad fronteriza, que tenga, inclusive, no importa que sea en auxilio de naciones de Estados Unidos, de compañías norteamericanas, de compañías francesas, no importa qué compañía sea, pero debemos hacerlo por encima de todas las cosas, por el hecho de que yo no quiero que llegue el momento donde necesitemos ese tipo de cosas y no la tengamos. Como decía una vez una persona que hablaba de que cuando desapareció el ejército haitiano, que fue para mí el principal error. Que quiero que me hable de eso. Claro.
que a veces algunos sectores decían aquí en República Dominicana, si en Haití no hay fuerzas armadas, ¿para qué tenerlas aquí? Así es. Es preferible tener y no necesitarlas que necesitar y no tenerlas. Y no tenerlas. República Dominicana, gracias a Dios, tenemos República Dominicana por esas fuerzas armadas, con todos nuestros defectos, Con con todo. todo lo que ha pasado. Ningún país del mundo, pocos países del mundo, pueden soportar lo que ha sido la amenaza de lo que ha sido Haití y sobrevivir a ello. Y hemos sobrevivido. Así mismo. Yo recuerdo que en una ocasión, estando nosotros en la frontera, haciendo un programa en la frontera, que usted estaba ya como ministro de Defensa y nos acompañó, yo le hice la pregunta siguiente sobre eso, que si cuando los Estados Unidos decidieron que no había más ejército haitiano, sacaron a Cedras, se lo llevaron para el general Cedras, que fue el que le dio el golpe de Estado a Aristides, se lo llevaron para Panamá, que debe estar allá haciendo negocio todavía, vivito y coleando, después que hizo todo ese desorden, Dios mío. Pero entonces yo le dije que Estados Unidos había sugerido que así como desbarataron el ejército haitiano, de que porque la droga, que era que traía la droga, todo esto y todo lo otro, había que desbaratar el ejército dominicano, que era un peligro que República Dominicana no tuviese un ejército y Haití no, porque podíamos invadir Haití y todo esto. Y tengo entendido que el doctor Leonel Fernández, y que ellos iban a patrullar la frontera, los norteamericanos, que el doctor Leonel Fernández dijo, pues no, y de ahí sale el CEFRON. Sí. ¿Eso fue así? Sí, el CEFRON lo creamos en el 2006. Recuerdo que el presidente Fernández había solicitado al general Van Craddock, que era en ese momento el jefe del Comando Sur, que le hicieron un levantamiento y un análisis de lo que era la frontera dominico-haitiana para ver de qué manera se pudiese mejorar, optimizar lo que es los controles fronterizos. Y el Comando Sur hizo un informe. Sí. Ellos duraron aquí un mes, hicieron un informe. En el informe ellos solicitaban que las Fuerzas Armadas deberían salir de la frontera y poner allá policías o Ministerio Público. Ay, sí, y yo recuerdo entonces que a raíz de ese informe, yo recibí el informe antes que el presidente Fernández, sí, porque a mí una persona que me ha llegado a mía del Servicio de Inteligencia de allá me lo hizo llegar. Sí. Y yo recuerdo que el presidente Fernández hizo una reunión en el Palacio Nacional con el staff de la Embajada Norteamericana y se presentó el informe, yo lo rebatí totalmente, sí, y el doctor Lucho Castillo, que estaba presente, me apoyó totalmente en mi decisión. Y en ese momento entonces yo tenía en carpeta lo que era el CEFRON, haciendo una analogía de lo que era el CESAC en los aeropuertos, que para mí fue el primer paso de un control fronterizo en República Dominicana, que si no se hubiese hecho eso en el año 97, República Dominicana hubiese estado actualmente en situaciones muy difíciles. Muy difíciles. En el año 2000 entonces, a raíz de esa situación, el presidente Hipólito Mejía emitió el decreto de crear CESEP para los puertos. Y yo entendí, y entendía, y entiendo, que para hacer completar el ciclo en República Dominicana era perentorio crear el CESFRON en la frontera. Bien. Y lo tiene en carpeta y se lo presenta al presidente Fernández y él lo aprobó. Ah, qué bien. Y mire, que la pena es que nada más tenerlo para sus fronterizos, sí, vamos a decirlo así. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos yo quiero irme también a otra parte de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, con una situación que se ha creado una crisis de opinión en Estados Unidos a un nivel que se está pidiendo el presidente Trump y el señor Elon Musk, que por cierto Elon Musk acaba de decir que lo quieren matar. Así como están destruyendo a Tesla, quemando, esas personas me quieren matar. Esas son unas declaraciones de hoy en la prensa del señor Elon Musk. Mire por dónde va aquello. Entonces, se autorizó la salida de todos estos deportados, un juez mandó a suspender los viajes de los aviones, salieron dos, había uno todavía que estaba en tierra y después también salió y terminaron, esos se dice que son venezolanos y dice el gobierno de Estados Unidos que son del Tren de Aragua, presos en cárceles del Salvador, que pagan $20,000 por cada uno de los presos. Hoy encontré esa cifra. Bueno. Cada preso de esto es el equivalente para El Salvador de $20,000 que le paga Estados Unidos. Después yo quiero que usted me diga,
yo no sé si eso, porque está muy, muy difícil la situación. Los jueces están muy disgustados, están, vamos a decir, en una situación muy conflictiva personalmente ellos con estas decisiones del gobierno de Estados Unidos, de Trump, porque Trump ha planteado, y Elon Musk también, que tienen que hacerle un impeachment, o sea, hacerlos renunciar a los jueces, que el juez y los jueces que se han opuesto a todas estas medidas como esta, de que no se podían deportar esas personas. Y la verdad es que yo quiero que usted me dé su opinión, porque aquello da pena ver aquello, o sea, no es que uno esté de acuerdo con los maleantes, pero son unas escenas que son muy penosas. Vámonos con los comerciales y volvemos de inmediato con el almirante Cifrido Paredes. Bien, entonces, lo del tren de Aragua y estos prisioneros y que se lo llevaron para El Salvador, eso... Yo realmente a veces veo la noticia por el hecho de que la información que uno maneja es la que uno ve en los medios de comunicación y la que uno realmente puede buscar en las redes sociales o en los teléfonos inteligentes. Pero me extraña y me mueve a preocupación el hecho de que usted está viendo cosas que nunca se habían visto, inclusive en Estados Unidos, tenga razón o no un presidente, tenga razón o no un juez, tenga razón o no un político norteamericano, o sea, eran cuestiones que no se veían salir a la luz pública, las diferencias. Y naturalmente estamos viendo ahora este tipo de situaciones, tanto en el mismo Estados Unidos con las repercusiones también en otros países del área. O sea, entrar con un directo con Canadá, México, así como también llegar a acuerdos para llevar prisioneros a El Salvador, no sé bajo qué argumento diplomático, bajo qué argumento político o política internacional pueden haberlo logrado, pero habría que esperar a ver de qué manera o qué resultado tendría eso para uno entenderlo, por el hecho de que todo ha sido tan rápido que no todo el mundo, todos los que somos mortales, podemos arguir o recibir ese tipo de informaciones y digerirla. Eso es difícil porque todo es tan rápido, cada día uno se levanta con un sobresalto de qué salió en la prensa, qué pasó, qué dijeron. Entonces también con el agravante de que hay muchos fake news también que potencializan cuestiones que a veces no son reales, entonces ya mueve mucho más a preocupación. Bien, entonces me queda este tema y me queda otro. Voy a terminar primero con en días atrás, usted que habló de los contenedores, que movemos millones con los contenedores, o sea, que somos el epicentro de todo el Caribe, hasta de América Latina, por nuestra posición geográfica y nuestro desarrollo. Claro. Yo leí que usted decía, nos van a buscar a Guadalupe, una islita para hacer tráfico de droga. No, tiene que ser una cosa como esta, con tantas conexiones y tantas cosas como este país. Ahora, ese último escándalo que hubo con los contenedores, que la droga, que si sí, que si no, que si vino, que si no vino, eso se ha quedado en el aire. Y es que no tenemos la capacidad todavía para decir, bueno, esto fue así, ¿verdad? Y esto, o sea, todavía la gente se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Yo a veces me pregunto también. El hecho es que hay que ver dos partes. Realmente la DNCD agarró a casi 10 toneladas de droga. Ajá, ahora, bien. Habría que preguntarse, o sea, ¿cómo llegó esa droga ahí? Que esa es la pregunta del millón. Mucha gente dice, bueno, el récord de más drogas, es verdad, porque se ha agarrado mucha droga aquí en República Dominicana. Sí. Y este muchacho, el vicealmirante Carlos Ulloa, ha hecho excelente trabajo. Bien. No podemos negar, porque yo siempre he dicho que la primera medición para uno saber si hay una eficiencia es la cantidad de droga, pero también hay que entender que a raíz de lo que fue la pandemia, todos nos paramos, pero la producción de droga y cocaína en las selvas amazónicas sigue igualita. O sea que ellos acumularon miles de toneladas en las selvas amazónicas, que había que buscarle salida, inmediatamente se aperturaran los mercados, se aperturaran los tránsitos. Y por eso que hemos visto mucha droga no solamente en el Caribe, en México, en el mundo entero. No, lo de México, eso es
Entonces, México es una guerra civil. Entonces, República Dominicana, como hemos dicho muchas veces, usted lo dijo hace un momento, somos el país de un alto nivel de amenaza y alto nivel de riesgo. Sí. Por el hecho de que somos el único país del mundo que tiene la costa sur nuestra, está frente a frente a la costa norte de América del Sur, donde se produce toda esa cocaína. Sí. Y realmente, usted dijo hace un momento también que en República Dominicana, que eso lo dije yo hace un tiempo, se transitan cerca de 4 millones de contenedores al año. Sí. 200, bueno, en el año 2019, en República Dominicana, cuando yo era director del DNI, eran 240 vuelos internacionales diarios. 240 vuelos. Que yo recuerdo, sí, que en ese momento yo dije en un programa que solamente con Moscú teníamos 7 vuelos internacionales directos de Punta Cana a Moscú. A Moscú. Ese mismo día me llamó el señor Fran Reinier y me dijo, Cifrido, no son 7, son 14. Será el doble. Había hasta una iglesia, yo fui a una iglesia rusa en un apartamento. Exactamente. Y compré un Cristo bellísimo ortodoxo. Que el hecho de estar centro del Caribe nos da muchas ventajas, pero también tiene sus niveles de riesgo. Sí. Como usted dijo hace un momento que un narcotraficante de alto nivel no va a llevar una droga a Martinique ni a Guadalupe. Exacto. ¿A dónde la va a esconder? ¿A dónde la va a esconder? ¿A dónde va a mandar? Un país que tiene conexión con el mundo entero, en el centro del Caribe, a veces yo he dicho en muchas ocasiones, a veces decimos y nos ponemos la mano en la cabeza, los dominicanos, que somos el puente del narcotráfico. Sí. Hemos sido, somos y seremos por los siglos de los siglos el puente. Porque somos geográficamente, estamos en el medio. Exacto. Y República Dominicana, como dije hace un momento, es el líder de todo el área del Centroamérica y del Caribe. Porque se ha desarrollado en los últimos 30, 40 años que realmente hemos creado una infraestructura, no solamente turística, en todos los sentidos, que hace que cualquier narcotraficante, cualquier delincuente internacional quiera venir a República Dominicana. Ay, Dios todo el mundo mío. ha pasado por aquí. O sea, tenemos que entender todo. Por eso es que necesitamos esa modernización. Exacto, por eso es que es perentorio la ley del DNI, es perentorio modernizar lo que son las estructuras de las Fuerzas Armadas, es perentorio modernizar la Policía Nacional, es perentorio todo ese tipo de cosas, porque esa es la respuesta a las amenazas y riesgos que vamos a tener. Ay, sí. Ay, pero ojalá que lo oigan, Dios mío. El caso de la chica de la India, ya salió el chico, ya se lo llevaron, le dieron un pasaporte, bueno, ya se fue con su papá. Pero ¿por qué se afana? O sea, eso fue un caso. Yo estaba viendo, porque yo veo las noticias desde la madrugada, como trabajo con esto, y en la madrugada del primer día que ella no aparecía, ya estaba en CNN, en inglés, que había desaparecido esa chica, que esto, que lo otro, en República Dominicana, y ya comenzaba la campaña. El primer día. Y comenzó esto a explotar por el mundo entero. No se ha averiguado exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, todo el mundo presume de que pasó unos muchachos jóvenes con alto nivel de grado de alcohol que cometieron la imprudencia de irse a la playa a las 4 y pico de la mañana. Eso es tentar jugar. Yo siempre he dicho que el mar hay que temer al mar siempre. Usted que es almirante. Claro, hay que temer al mar siempre. Y dos muchachos, me imagino que ebrios, se fueron a la playa a bañarse, a jugar en el agua. Nada bueno va a pasar ahí. Nada bueno va a pasar. Y a mi entender, esa muchacha se ahogó. ¿Se ahogó? ¿Usted cree que se ahogó? Claro, sí. Lamentablemente, ella se ahogó. Él dice que trató de salvarla, según he leído en la prensa. Él decía también que era salvavidas de piscina, pero que en el mar es totalmente diferente. Y es así, es totalmente diferente. Y naturalmente, no solamente el hecho de que él era salvavidas, sino también un salvavidas borracho, imagino yo, a las 4 de la mañana cansado, explotado. ¿Quién sabe lo que sucedió ahí? Naturalmente eso provocó la desgracia que hemos tenido que vivir y que lamentablemente falleció esta muchacha y que, como usted dijo hace un momento, en la madrugada del mismo día, lo que son los grandes medios de comunicación. Es increíble. Porque tenemos competencia. Eso es parte, exacto. Claro. Recordemos aquella vez, hace como 5 o 6 años, cuando murieron varios turistas,
donde se estaba especulando que estaba pasando. Que lo estaban asesinando Exacto, aquí. exactamente. Hubo que hacer una campaña. Lógico. Es que Francisco Javier en ese caso. Claro, Francisco Javier, donde vienen 10.000 turistas, hay mucho control. Y quizás puede morir uno en 10 años. Pero donde vienen 10 millones. 10 millones, dígame usted. Pero algo sí, fue una campaña, porque esa bestial. misma madrugada yo Sí. fui que llevé la información. Señores, se ha perdido una... Y ya salió en CNN, se hablaba hasta de trata. Sí. Se hablaba de que podía haber sido secuestrada. Eso era la prensa ya de CNN, ya estaba en esa tesitura. Sí, especulando, pero especulando. con deseo de hacer daño. Con deseo de hacerle daño al país. Y realmente yo entendí y entiendo que en ese momento, al día siguiente, los mismos funcionarios que tienen que ver con eso debieron de haber salido a dar la cara y a hablar directamente de lo que te pasó, esto. Aunque en principio no había mucha información de lo que sucedió, pero por lo menos hacer ver que se iba a investigar qué había pasado, porque ya habían los videos y ya se sabía la hora, se sabía que habían bebido, se sabía todo ese tipo de cosas que muchas veces no tenemos a mano inmediatamente, pero que salen después. Mire, México, yo tengo el doctor Radamés Balcácer, siempre me escribe todos los días. Él es un dominicano que vive en México. Sí. Y él me envía todos los días la información de lo que está sucediendo en México. México ahora mismo descubrió, entre las barbaridades, él me manda la información, hoy hubo 76 muertos, que si yo cuánto en tal sitio, y que hoy hubo 69 muertos. Y yo le digo, pero ¿y cómo es que viven en México? Pero ¿y cómo es? Oiga, ¿cómo es que está México? México es una guerra civil, ¿eh? Claro. Ahí adentro hay una guerra, aunque la señora Sheinbaum no lo quiera reconocer ni los otros. Y dijo un mexicano, mientras el gobierno, los gobiernos de México sigan vinculados con los cárteles, México va a seguir con esta situación. Ahora mismo hay hasta militares norteamericanos, 100 y pico de militares norteamericanos dentro de México para combatir la cuestión de los cárteles. O sea, eso es así que está tan mal, porque Ecuador es otro desastre. Ecuador, que uno iba a Ecuador y eso era una belleza. Viaja a Ecuador, un desastre. Colombia, Ecuador, nosotros, México. ¿Y cuál es el destino de estos países entonces? Es difícil la visión que podemos tener del futuro de estos países en virtud de lo que estamos viendo y lo que pasa día a día. Usted acaba de decir algo muy importante. Estas vacaciones de Spring Break que hacen los norteamericanos, sí, principalmente los estudiantes, antes iban a México. Hasta hace 2 o 3 años, ahora están viniendo aquí a República Dominicana, y eso provoca el hecho de que la situación de esta muchacha haya tenido ese impacto tan fuerte en los medios de comunicación que tienen que ver mucho con México, por el hecho de que una competencia es mercado. Entonces, allá, lamentablemente, Estados Unidos le ha prohibido o le ha recomendado a los norteamericanos que no manden sus hijos a México por la situación que se está dando allá. Cualquiera no va. Yo le digo al doctor que lo más probable ya esté poniendo el programa, porque él lo ve todos los días, y yo le digo, pero ¿y cómo es que ustedes en México están viviendo? Es que es una doble vida lo que vamos trabajando, a esto, pero aquella monstruosidad. Han descubierto un cementerio de zapatos, mochilas, de miles de gente que están enterradas ahí. Eso es ahora esta semana, allá en México. Sí, sí. Pero, es difícil. Es difícil. Es bastante difícil. Y de hecho, los mismos dominicanos que a veces, algunos de ellos tratan de hacer el paso desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos, que se vean en ese espejo. Que se vean en ese espejo. Aquí realmente, marque bien, aquí en República Dominicana cualquier persona puede levantar el pan de cada día, haciendo lo que sea, sí, claro. Así mismo hasta vendiendo China en una esquina. Así mismo es, así mismo es. Pero bueno, entonces quedamos en que ojalá que la ley del DNI vuelva y se reintroduzca. Es necesaria. Que es necesario, por favor, Pacheco, por favor. La ley de trata, por favor.
que nosotros, usted tiene una frase que a mí me encanta porque es muy realista. No es que vamos a ser y somos, seremos y seguiremos siendo un centro para traficar todo esto porque somos un puente. Estamos geográficamente, no podemos quitarnos del medio del Caribe. Tenemos que prepararnos para combatir eso. Claro. Pero no podemos eliminarlo. No. Somos un puente. Exactamente. Bueno, usted no se va a postular a nada. Usted sabe que yo siempre dije que a mí me encantaba y quería mucho a Reinaldo, pero que mi candidato era usted. Gracias. Eso es el cariño. Eso es el cariño, no. Una persona siempre con esa visión dominicanista que nos hace tanta falta a muchos. Gracias. Muchísimas gracias. A usted por su invitación. Señores, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, gracias a Café Santo Domingo y gracias al Grupo Rica. Nos vemos mañana, si Dios quiere.